Hola, muy buena mañana desde el SECUT Tijuana, la Secretaría de Cultura. Estamos muy contentos, el grupo de panelistas que integramos esta mesa, en un momento los presentaré, una mesa muy importante relacionada con el tema de la migración y la cultura, que tiene como objetivo acercar las miradas desde el tema de la diplomacia pública y cultural. Para nosotros es un verdadero gusto eh, tratar estos temas y tener a nuestros invitados esta mañana. Voy a tomar el tiempo primero de presentarlos y después pedirles que hagan un posicionamiento. Está con nosotros la doctora Carla Valenzuela, profesora investigadora en la Universidad Iberoamericana, experta en temas justamente de cultura, de migración. Tenemos también al doctor Eduardo Luciano Tadeo, profesor también del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana, experto en temas de diáspora, diplomacia pública. Tenemos también a Carlos Villaseñor, al maestro Carlos Villaseñor, quien es muy conocido en México por el trabajo que ha desarrollado en relación a las políticas culturales, el desarrollo sustentable y particularmente experto en temas de derecho y patrimonio cultural. Tenemos también a el diplomático Gaspar Orozco, que además es un gran escritor, tiene un trabajo en el campo de la diplomacia desde ya más de 2 décadas y quien también trabaja de manera muy cercana el tema de la literatura y la poesía. Tenemos también en la mesa a Edgardo Bermejo, quien es licenciado en Historia, quien ha trabajado muy de cerca el tema de la diplomacia cultural. Él mismo ha sido diplomático cultural en varias embajadas y además es un literato, escritor que también tiene una obra muy, muy consolidada en este campo. También me presento, yo soy el doctor César Villanueva, trabajo como profesor investigador en la Universidad Iberoamericana, experto en los temas de diplomacia pública y cultural. Habiendo dicho esto, justamente lo que vamos a hacer esta mañana es enfocarnos en una reflexión común sobre la importancia que tiene la cultura en principio para el tema migratorio. Pienso yo que ahí hay una cantidad enorme de líneas desde las cuales todo mundo podemos, con la información con la que contamos, trazar algunas ideas fundamentales de los vasos comunicantes que hay entre estos dos caminos. Y en un segundo esfuerzo les pediría intentar hacer la conexión con el tema de la diplomacia en un sentido más amplio y hasta donde sea posible y sea su interés, por supuesto, hablar de la diplomacia pública y la diplomacia cultural. Invito a nuestros ponentes también a que traten de darle a esta discusión no solo un enfoque desde la perspectiva del Estado, sino fundamentalmente de los distintos actores que participan en esta complejidad migratoria, en la cual el mundo se ve inmerso, donde no solo son los estados y sus políticas migratorias las que regulan y rigen lo que ocurre eh, en, en, en los movimientos que se dan de personas, sino que tratemos de enfocarnos también en lo que hace el campo cultural en extenso, las representaciones culturales que tenemos en televisión, en radio, en literatura, en ciencia, tratar de hablar de la migración desde el punto de vista de las empresas, de lo que hacen de alguna manera hasta donde sea posible narrarlo
la iniciativa privada tiene un papel en esto, y finalmente también las organizaciones de la sociedad civil. Sería bueno, reitero, no enfocarnos solamente en el campo del Estado. Entonces, habiendo dicho esto, me permito invitar a la doctora Carla Valenzuela a que haga un primer apunte. ¿Desde dónde deberíamos entender estos temas? Carla, bienvenida esta mañana. Muchas gracias, César, y muchas gracias al Secut por la invitación. Pues a mí me gustaría iniciar mi intervención recordando que diversos estudios hechos alrededor de todo el mundo han demostrado que las actitudes hacia los migrantes se ven mucho más favorecidas cuando las personas residentes de largo tiempo o los ciudadanos pasan tiempo con las personas migrantes, llegan a conocerlas y llegan a convivir con ellas. Entonces, estas personas, por el simple acercamiento que tienen con las personas en movilidad, tienden a tener actitudes más favorables. ¿Por qué menciono esto? Porque creo que una de las maneras en las que muchas personas, muchos ciudadanos en muchos países del mundo se acercan de primera instancia a las personas migrantes es a partir de la cultura. Entonces, creo que en este sentido, pues la cultura juega un papel muy importante para que las personas migrantes puedan adaptarse a los países a los que llegan y las personas residentes o ciudadanas conozcan un poco más de las personas migrantes. Dicho esto, creo que también la diplomacia pública tiene que apoyarse mucho del trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Uno de los países que tiene la red consular más grande y que además también hace un trabajo con las comunidades muy impresionante y muy rico en términos de cultura es precisamente México. Y nosotros vemos que todo el aparato consular funciona gracias a este vínculo que se tiene entre el gobierno mexicano y diversas organizaciones de la sociedad civil que están apoyando constantemente los acercamientos de los consulados con la diáspora mexicana. ¿Por qué funciona también la sociedad civil? Pues porque de primera instancia es aquella que tiene la confianza de la comunidad mexicana en el exterior, pero también podemos ver, en el caso de nosotros los mexicanos, que hay una infinidad de lo que se conoce como clubes de oriundos, que son personas que vienen de una misma comunidad, a veces de un mismo pueblo, y que ya llevan asentados mucho tiempo en Estados Unidos, y es a partir de ellos que se logran actividades no solamente culturales, pero de otra índole, como por ejemplo dar cursos de inglés, que les presten escuelas para capacitaciones, hacer los exámenes para entrar a secundaria, a preparatoria y a universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vemos que que el Estado mexicano actúa tan bien con su diáspora en el exterior por precisamente estas vinculaciones que tienen con sociedad civil y con los clubes de oriundos. Por otro lado, también moviéndonos ya a una escala más internacional, creo que hay un gran potencial artístico en muchas de las personas migrantes, ahora cambiando el rol de México, ahora hablando de México como país de tránsito y destino, pues nosotros vemos que hay mucha gente centroamericanos sobre todo, que en su país de origen trabajaban como artistas, eran artesanos, hacían manualidades, hacen rap, hacen canciones, hacen poesía. Entonces, bueno, también creo que México podría beneficiarse del acercamiento cultural con la población centroamericana que está siendo trasladada a Estados Unidos o que está caminando hacia Estados Unidos o que decide quedarse, teniendo esta mirada hacia las culturas latinoamericanas. Por otro lado, pues ya cerrando esta primera intervención, me gustaría hablar de los retos. Creo que un reto muy importante es involucrar instancias culturales en modelos de gobernanza migratoria. No hay mucha literatura que cruce estos dos temas, la gobernanza migratoria e instancias culturales. Y pues precisamente traducir todos estos esfuerzos de diplomacia cultural y diplomacia pública a legislaciones y buenas prácticas que protejan a las personas, sobre todo aquellas que migran de manera irregular. Y con esto cerraría mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Agradecemos mucho tu primera exposición, tu primer posicionamiento. Hago una breve intervención para darle la bienvenida también a Guadalupe González Chávez. Ella es doctora en Administración Pública y trabaja como
columnista en el Heraldo de México, es también comentarista de relaciones internacionales, consultora, profesora de la Universidad Iberoamericana y miembro asociado de Comexi. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias. Muy bien, pues le doy la palabra entonces en este momento a Carlos Villaseñor. Carlos, ¿nos pudieras comentar brevemente un primer posicionamiento en relación a estos temas que estamos aquí abordando? Con mucho gusto, mi estimado César. Bueno, yo hablo desde la perspectiva de las políticas culturales, del patrimonio, y vista la cultura muy desde la perspectiva de la Declaración de México de 82, como este conjunto de conocimientos, saberes, expresiones, patrimonios, valores, como dice la definición operativa de la UNESCO, que está en la propia Declaración de México de 82, que es una visión amplia de lo cultural, que no se queda en las expresiones artísticas y patrimoniales, y sobre todo lo que dice el artículo primero de la Declaración de México 82, que visualiza precisamente a la cultura como este bagaje, como este herramental simbólico que se constituye en la manera más acabada de estar en el mundo. Es decir, es nuestro instrumental para reconocernos, para explicarnos a nosotros mismos y para relacionarnos con los otros. Un poco como siempre digo, como dice el poeta argentino Hilario Ascasubi, no, las cosas no son como son, sino las vemos como somos. Estos cristales, estos filtros que son producto de lo que hemos escuchado, de lo que hemos leído, de lo que hemos bailado, de lo que hemos olido en una cocina, conforman una manera particular de ser y de estar en el mundo. Y en el momento en que vivimos, donde estamos viendo profundas transformaciones producto de la migración, recordemos, es oportuno recordar que la Declaración Universal en Favor de la Diversidad Cultural del año 2001 sí nos deja muy claro que la diversidad cultural es la diversidad biótica, es lo que es la diversidad biótica a la naturaleza. La diversidad es fuente de diálogos, de intercambios, de creatividad. Creatividad no entendida como un soplo metafísico que inspira, sino como la posibilidad que tenemos de hacer combinaciones distintas a partir del repertorio con el que contamos, en este caso del repertorio simbólico con el que contamos. En la medida que tenemos mayor diversidad de contenidos simbólicos, es que podemos armar distintas combinaciones que se vuelven innovadoras, pero ciertamente muchas de ellas pues no son apropiadas y son desechadas. ¿Por qué hago este preámbulo, mi estimado César? Porque debemos ver claramente a los migrantes como portadores y practicantes de contenidos simbólicos que en primer lugar les dan identidad a ellos mismos, les permiten explicarse quiénes son y desde dónde están actuando cada uno de ellos. Pero lo segundo es el instrumental con el cual se relacionan con el otro. Es decir, cuando llega un migrante a Estados Unidos, vamos a poner el ejemplo más clásico, llega con sus maneras de ser, con sus maneras de comunicarse, con sus maneras de estar. Y tienen que articularse, tienen que relacionarse, tienen que dialogar con un conjunto simbólico distinto, ni mejor ni peor, sino cada uno de ellos eficiente para el ámbito social y natural en el que se insertan. Y es allí donde viene un proceso, diría Néstor García Canclini, de hibridación. Otros dirían que son terceros espacios simbólicos de comunicación, donde los dos conjuntos simbólicos son capaces de establecer relaciones
de convivencia. Este espacio es obviamente un espacio de negociación, no es un espacio exento de fricciones, es un espacio donde cada una de las partes va practicando sus contenidos simbólicos y producto de la negociación se llega a un tercer espacio que les es cómodo, que les es estable a cada uno de ellos. Y hoy con la migración nos enfrentamos a dos problemas o a dos realidades o a dos situaciones que debemos evaluar muy claramente. Uno, las personas del Estado nacional donde vivimos y que se trasladan a otro país, que son portadores de sus contenidos simbólicos y que con ellos tienen que relacionarse en el otro, cómo es que la diplomacia cultural les apoya en la salvaguardia, en la preservación de estos contenidos simbólicos, pero no como una cuestión bucólica, sino como un medio para permitirle a esta gente que está migrando no perder su centro, no perder su punto de referencia a partir del cual relacionarse. Y la segunda vertiente, que es las personas que llegan a nuestro territorio, cómo nos relacionamos con ellas, qué mecanismos, qué propuestas, qué sistemas estamos proponiendo para generar estos terceros espacios de comunicación entre el migrante y el receptor que permitan en el menor plazo posible establecer relaciones estables y permitan de alguna manera integrar sin aculturar a quien es recibido. Cierro con un dato que me viene inquietando todo desde hace tiempo. Nosotros, deja decirlo en términos muy simples, pero estamos muy acostumbrados a la diplomacia cultural, muy al estilo de López Mateos, donde tenía en esta lógica bipolar, en la lógica de integrarse, de ser reconocido como parte de un modelo de producción, de conocimiento, de desarrollo, que eran, en la bipolaridad, eran el modelo occidental, el modelo socialista, y que la lucha cultural era ser reconocido como parte de un modelo de producción de conocimiento, de producción de desarrollo. A México, en tanto integrante del polo occidental, aunque fuera desde el tercer mundo, le interesaba mucho ocupar un lugar sobresaliente en ese reconocimiento. Por eso es que nos llenábamos tanto la boca diciendo que somos el primer lugar en América Latina en patrimonio edificado, en reconocimientos, en declaratorias de la UNESCO, que desde esta perspectiva se singularizan como un posicionamiento, una jerarquía dentro de este sistema de producción de conocimiento. Hoy nos enfrentamos a un paradigma distinto, que es cómo hacer dialogar pacíficamente a la diversidad cultural. Fue criticado y hay cosas por las cuales criticar los puntos de vista de Samuel R. Huntington, pero lo que sí es innegable es que nos adelantó el paradigma del siglo XXI, que es la lucha de las civilizaciones. Hoy, sobre todo, la lucha del poder se da en el terreno de lo simbólico, en el terreno de la percepción, en el terreno, en resumen, de las culturas. Y creo que este es el gran reto que se enfrenta la diplomacia cultural. Y como bien dices, no desde una perspectiva solamente gubernamental, sino transversal, que abarque a las empresas, que abarque a las organizaciones de la sociedad civil, que abarque también, desde luego, a los organismos de derechos humanos. Y creo que Mundiacult 2022 será una gran oportunidad para reflexionar sobre esto y, desde luego, ver cómo es que la diplomacia cultural, en este sentido de mediador de la circulación de contenidos simbólicos para el fortalecimiento de las personas que están en situación de inmigración, impacta al desarrollo sostenible. Gracias, mi querido César, sería lo que tendría que apuntar en este momento.
No, riquísimo, verdaderamente lo que nos comentas, Carlos. Tomé aquí nota de algunos puntos, espero nos dé tiempo por lo menos retomar un par de ellos que me parecen, por lo menos en lo personal, en extremo interesantes. Le doy la palabra a Edgardo Bermejo. Edgardo, ¿desde dónde habría que ver la migración, el tema de la cultura? Ya se han abordado aquí dos temas muy, muy amplios, tanto por Carla como por Carlos. ¿Qué otro ángulo podríamos verlo desde la óptica en la cual tú trabajas? Bueno, yo empezaría, gracias César y gracias a Bianca y al Secut por esta invitación. Voy directo al grano porque tenemos muy poco tiempo. Y lo que tiene que ver con el tema que nos convoca y con Mondiacult. Y seré claro y directo. Me parece que hasta donde he visto en las discusiones previas de lo que veremos en los próximos días concluir en la Ciudad de México, el tema de la migración y el tema de sus vínculos con el fenómeno cultural no están totalmente reflejados. No lo fue en el 82, es decir, la Declaración de México del 82 no apuntó nada notable en relación al fenómeno migratorio, y me temo que Mondiacult 2022 podría ocurrir lo mismo, y por eso hago una llamada de atención y por eso soy tan directo y enfático. Creo que no hemos integrado plenamente este tema a la discusión de las políticas culturales. Y por tanto, creo que hay que hacerlo porque justamente estamos aquí porque reconocemos que en el fenómeno migratorio y en la creación de diásporas hay un mar de elementos que finalmente tienen que ser atendidos desde las políticas culturales o desde las diplomacias públicas y culturales de los gobiernos. Dicho esto, paso a decir, regreso al caso mexicano, y pondré tres ejemplos, si me da tiempo, de cómo las cosas están ocurriendo fuera de lo que el Estado, y en este caso la Cancillería mexicana, en relación a los vínculos con nuestras diásporas a partir de la diplomacia cultural. Pienso, por ejemplo, que hay un grupo establecido en la Ciudad de México muy notable. Es un grupo que se llama ODA, y significa Other Dreams in Action. Es un grupo de mexicanos que recibe en la Ciudad de México a aquellos jóvenes que han sido deportados, mexicanos quiero decir, y los integran un montón de programas que tienen culturales y de impacto social de manera muy notable. Tienen una casa en el centro que se llama La Pocho House, y como podemos ver, esta es una clarísima acción desde la independencia, desde la sociedad civil, que no está siendo atendida. Tendríamos que tener 50 ODAs en el país para atenderlo eso. Tendríamos que tener incluso vínculos entre estos ODAs y nuestros consulados. Quiero decir con esto que ni el IME, ni la muy notable y digamos, muy heroica red de consulados mexicanos que hacen unas tareas impresionantes alrededor de la protección de los mexicanos, pero no estamos, por otra parte, como decía, articulando estos fenómenos. Pongo dos ejemplos más de cómo dejamos ir oportunidades. Estamos celebrando 200 años de la relación con Estados Unidos, y no hemos construido desde México una narrativa que explique que los mexicanos estuvieron presentes en la Guerra Civil, estuvieron presentes en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en Corea y en Vietnam, entre muchas otras formas a las que podemos construir una historia de los mexicanos participando de la historia, integrándose en la historia misma de los Estados Unidos. Y pongo una anécdota muy chistosa, la diré muy brevemente. Cuando yo estaba en China, se construyó la nueva embajada de Estados Unidos en Pekín. Un monstruo gigantesco, un gran búnker, una ciudad dentro de una ciudad. Y claro, la mayor preocupación al construirla era que no fuese infiltrada con dispositivos de espionaje de China. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Se llevó a más de un centenar de trabajadores de la construcción mexicanos, además de plomeros, electricistas, todos ellos migrantes que construyeron la embajada de Estados Unidos en China. Y todos ellos reclutados en Estados Unidos, con contratos muy impresionantes.
¿Estamos contando bien la historia de los mexicanos en Estados Unidos o no? Yo creo que no. Y pongo un último ejemplo. Como algunos de ustedes saben, yo tengo un espacio que se llama Diáspora Cultural, y lo que he intentado es visibilizar cada semana en el noticiario del Canal 22, el Canal de la Cultura, a esta diáspora mexicana que está en todo el mundo. Llevamos 3 años transmitiendo, hemos presentado a más de 120 mexicanos literalmente en todo el mundo, y por eso puedo entonces cerrar con este tercer ejemplo. Hace poco presenté la historia, algo que no se cuenta y que pocos saben, pero hay por lo menos 8 mexicanos dirigiendo museos de primer nivel en Estados Unidos en este momento. Los voy a mencionar muy rápido, pero tenemos a Agustín Arteaga como director del Museo de Dallas, Alejandra Peña como directora del Weizmann Museo de Minnesota, a José Esparza Chong, que dirige el Storefront de Nueva York, a Julián Sugasagoitia, que dirige el Museo de Kansas, a Roxana Velázquez, que está en el Museo de San Diego, a Diana Magaloni, que es su directora del LACMA en Los Ángeles, y a Patrick Chapernel, que está dirigiendo el Museo del Barrio de Nueva York, y finalmente a Sofía Hernández Chong, que dirige el Wit Museum en Rotterdam. Bueno, en este caso es en los Países Bajos, pero bueno, son 8 mexicanos de absoluto gran nivel, y sin mencionar que Frida Escobedo va a construir ese megaproyecto que lo ganó para el MoMA. Ella va a hacer la nueva ala del MoMA en Nueva York. Es decir, y yo no creo que estemos contando esta historia, y ni la estemos integrando en un discurso que le sea útil a México en su proyección hacia afuera y en su política cultural. Nada más. César, gracias. Y perdón, creo que me pasé del tiempo. Nada más, Edgardo, pues que 3 historias tan magníficas que hilvanan de forma muy profunda la complejidad de la cultura también. Quiero darle la palabra a Gaspar Orozco, diplomático con enorme experiencia en el trabajo directo consular. Estimado Gaspar, ¿desde dónde tendremos que entender estos temas? Cuéntanos. Bueno, voy a ser muy breve porque se nos está acabando el tiempo y creo que es una discusión tan rica y de tantos niveles y de la que uno que está aquí en la trinchera directamente trabajando con las comunidades y con las instituciones culturales, pues ciertamente enriquece mucho nuestra visión del trabajo cotidiano y de la estrategia que tenemos nosotros que instrumentar para diseñar las líneas generales de este trabajo. He visto puntos muy importantes en lo que hablaron la doctora Carla Valenzuela, Carlos Villaseñor, por supuesto mi amigo Edgar Bermejo, y me quisiera referir a algunas cosas. Nosotros aquí en la frontera, en esta trinchera que es el Consulado General de México en San Diego, pues nos toca ver desde una posición privilegiada, además en la frontera, varios de estos puntos importantes. Coincido plenamente de que estos temas deben ser enfocados desde una perspectiva transversal, desde una perspectiva que vaya más allá del Estado. El Estado tiene que cumplir una función, por supuesto, y se está transformando esa función. Tal vez no tan rápido como quisiéramos para los cambios, pero se está trabajando en ello. Pero ciertamente es una cuestión que compete a muchos más actores en este sentido, y esa es la visión más correcta para enfocarla. Como decía la doctora Carla Valenzuela, a mí también me ha tocado trabajar con las comunidades, fui cónsul de asuntos comunitarios en Los Ángeles y en Nueva York. Entonces es muy importante esa vinculación con las organizaciones comunitarias que trabajan directamente con los migrantes, con los clubes de migrantes, por ejemplo, en Los Ángeles, con los enormes números de federaciones que hay ahí, y ese trabajo directo con los consulados es importante y necesario. La política de Estado con la diáspora, como ustedes bien saben, pues se ha transformado a lo largo del tiempo, ¿no? Desde el programa de atención a comunidades a la creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y continuamente se está reformulando con base en ciertos principios, pero es ciertamente una necesidad importante replantearlo, tomando en cuenta lo que dice Edgardo, la integración de estas narrativas que
Si bien desde un punto de vista independiente han existido, no hemos todavía logrado integrarlas completamente en el discurso. Doy un ejemplo. Precisamente con la guerra civil norteamericana y la parte que jugó México, existían en Estados Unidos, como ustedes seguramente sabrán, en el siglo XIX se integraron las juntas patrióticas mexicanas, que fueron estas organizaciones protocomunitarias para juntar los esfuerzos para la guerra de intervención. De ahí surgieron muchas otras cosas. Pero toda esta historia permanece un poco soterrada y han sido investigadores independientes como el doctor Hayes Bautista que han sacado esa narrativa y la han vuelto a circular. Creo que sí nos hace falta mucho integrar eso dentro de nuestro discurso. También, y tengo que comentarlo porque Edgardo lo dijo, estos mexicanos de alto nivel que están dirigiendo instituciones culturales dentro de Estados Unidos. Aquí tenemos el gran gusto de tener a Roxana Velázquez, que dirige el Museo de Arte de San Diego, y vamos a tener pronto la primera retrospectiva de Sergio Hernández, el gran pintor oaxaqueño, que es la primera retrospectiva que se tiene de este pintor en Estados Unidos. Y bueno, así tenemos algunos figuras. Yo quisiera dejarle aquí un poquito nada más para continuar el diálogo, porque se nos está yendo rapidísimo y creo que sinceramente a mí me gustaría que esto durara más, porque el intercambio de ideas a diferentes niveles para nosotros desde este punto de vista, que tenemos que trabajar directamente con la gente y tenemos que hacer esas vinculaciones y tenemos que escuchar muchas veces, o sea, como debe ser, ¿no? Para mejorar nuestra labor, pues es muy enriquecedor. Pero aquí quisiera yo dejarle para no acaparar más el tiempo. Muchas gracias, estimado Gaspar. Vamos a regresar justo a una segunda parte de diálogo, retomando algunas de estas ideas. Le damos la palabra a Guadalupe González. Guadalupe, cuéntanos un poco desde dónde tendríamos que entender el tema cultural y de la migración. Hola, qué gusto estar con ustedes. Quiero agradecer la invitación para participar en este proceso que de alguna manera muy significativa aporta a Mondiacult. Creo que una cosa importante que estamos observando en Mondiacult es no solo la discusión de las políticas globales e internacionales que sabemos están negociando desde ya hace tiempo y que van a constituir la próxima declaración de Mondiacult, como también el hecho de que estamos abordando un tema que es muy importante, que es migración, que yo lo ubico fundamentalmente dentro de la nueva concepción que se ha visto, es necesaria, que es que la migración es parte de un fenómeno global. Ya muchos hace 20 años hablaban de que iba a ser una de las primeras 10 tendencias mundiales y cómo cuando lo relacionamos con políticas públicas y lo relacionamos con cultura, estamos hablando de precisamente el papel fundamental que juega la población en movilidad a lo largo de la historia, pero especialmente en este momento en el que vivimos. Y aquí yo quiero ampliar un poco el concepto, porque me parece que al final cuando nosotros estamos hablando de cultura, estamos hablando tanto de las personas que residen en un lugar, como las personas en movilidad, como las personas que están en tránsito y las personas que incluso retornan. Porque cuando alguien regresa después de haber sido o siguiendo ser transmigrante, extraña la cultura donde vivió. Y entonces estamos hablando de fenómenos de fusión, de mediación cultural y de nuevas visiones de la cultura y de la cultura en función de la movilidad. Tenemos una preocupación especial por la situación de los desplazados en los países, los desplazados transfronterizos, de los migrantes, de los refugiados, y creo que es importante tener una mirada no solo desde las diásporas, porque las diásporas sí contribuyen en cualquier lugar donde estén a este desarrollo global que es la cultura, pero también la importancia de distinguir la importancia del diálogo entre las culturas.
Y ese es un tema central. Lo estamos viendo en estos días, precisamente con la declaración de Nur-Sultán, que recoge la discusión cultural, religiosa y de tradiciones, y el tema del acceso a la información, la diferencia entre lo que es información, explicación, narrativa y memoria. Todos estos 4 aspectos me parecen fundamentales dentro de lo que deben ser las estrategias políticas y culturales. Hoy en día nosotros sabemos que un trabajador migratorio, no importa dónde esté, se puede estar conectando y puede saber qué es lo que está sucediendo en su comunidad. Sin embargo, la narrativa que se establezca, la memoria que queda, puede o no ayudar a construir tejido social o bien incluir y ser parte de las dinámicas de guerra, propaganda y conflicto. Porque sabemos que ahora precisamente los conflictos tienen dimensiones locales, pero tienen dimensiones globales al mismo tiempo. Y allí creo que es muy importante hablar de que para México es importante la presencia global mexicana. Y la mayoría de los estudios se han realizado con respecto a la población mexicana en Estados Unidos, pero poco hemos desarrollado la información sobre y el análisis, el recoger la historia y aporte de las diferentes migraciones globales del Pacífico, del Atlántico, del Mediterráneo, de África, y necesitamos ampliar nuestra visión. Plurinacionalidad no es lo mismo que multiculturalidad, no es lo mismo que interculturalidad. Creo que tenemos que habituarnos a incorporar estos conceptos en el lenguaje de lo público, en todas las políticas culturales. Creo que la diplomacia cultural no solo debe cubrir el ámbito de los exitosos, y voy a mencionar un caso cultural que es lo del turismo o lo que tiene que ver con, por ejemplo, el fenómeno del Checo Pérez. La dinámica que está sucediendo en este momento con la presencia de mexicanos seguidores de la Fórmula 1 en diferentes partes del mundo o la próxima celebración de los Juegos en Qatar van a implicar retos y transformaciones globales en materia de cultura, diplomacia y políticas culturales. Creo que tenemos que tener la visión abierta para poder incorporar estos aspectos desde el lado de la comunicación, desde el lado de los estudios sociológicos, antropológicos, culturales, pero sobre todo las políticas públicas que fortalezcan una verdadera diplomacia cultural amplia que permita aportar a los aspectos que tienen que ver con la gobernanza cultural, como es el acceso a la información, el acceso a los medios, la participación de las comunidades en la construcción y preservación de la memoria. Esto sería por mi parte y seguramente reconozco y estaremos oyendo mucho más que nos permitirá ampliar nuestras visiones. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe, muy amable por tu intervención. Cerramos esta primera parte con el doctor Eduardo Luciano Tadeo. Estimado Eduardo, cuéntanos un poco cómo vemos esto desde la óptica de las diásporas y la diplomacia pública. Muchas gracias, César. Primero, un placer estar con ustedes en esta conversación. Como diría Rita Segato, pensar en conversación puede ser una alternativa de construcción de posibilidades. Yo creo que es importante en un primer momento hacer una distinción y establecer cómo se vinculan la diplomacia pública y la diplomacia cultural, porque creo que con los ejemplos que quiero mostrarles se puede entender cómo las diásporas navegan en realidad por ambos ámbitos de acción internacional. Claramente la diplomacia pública está mucho más comunicada con ejercicios de comunicación o de información internacional, mientras la diplomacia cultural tiene que ver con una serie de ejercicios de proyección de la identidad de una comunidad. Esto me parece fundamental porque si hablamos también de estrategias específicas o de políticas públicas, las definiciones parecen primordiales para empezar a trazar justamente proyectos que permitan una inclusión de distintos actores, incluidas las propias diásporas, que aquí me parece mi postura es que no hay que pensarlas como receptoras de los proyectos de diplomacia pública o cultural de los gobiernos, sino hay que ver que justamente ellas mismas han estado gestionando desde un buen tiempo ya estrategias de comunicación y de proyección identitaria. En este sentido, quisiera referirme a la dimensión digital de la comunicación diaspórica. Hace un momento
la doctora Guadalupe mencionaba el tema de la memoria, el cual me parece primordial discutir en un escenario contemporáneo, donde, por ejemplo, se están reconociendo, digamos, patrimonios intangibles de la humanidad, dentro de los cuales, me parece, entran la memoria de las sociedades. En ese sentido, creo que no hay todavía un proyecto lo suficientemente claro para ayudar a la preservación de esa memoria digital que ya están generando las propias diásporas. Yo aquí tengo dos ejemplos breves que puedo compartirles. El Centro Mexicano Cultural en Reino Unido es un proyecto de comunicación digital que justamente se creó para hacer una difusión noticiosa del quehacer cotidiano de los mexicanos en ese país y que está constantemente alimentando en ese sentido también una memoria de las huellas que dejan los mexicanos al paso por el Reino Unido en diferentes ámbitos, no solamente el cultural, el científico, el educativo, etcétera. Hay, por supuesto, otros proyectos que puedo mencionar. Uno que me parece muy importante es el de la American Mexican Association, conocida como AMA, que se creó en el 2018 y es una red de redes. En realidad es un gran proyecto, me parece, donde está liderando la comunidad mexicana en Estados Unidos una intención de cambiar la narrativa sobre México y los mexicanos en este país, al mismo tiempo, insisto, que preservan una memoria del quehacer mexicano. Los objetivos, por ejemplo, de AMA cuando se lanzó en el 2018 eran muy claros: conectar a las comunidades de origen mexicano en Estados Unidos y crear una red unificada y colaborativa que promoviera sus contribuciones valiosas al país. Lo que mencionaba Edgardo hace un momento, reconstruir o contar de manera diferente la historia es algo que claramente le preocupa a la diáspora y que ya se puede avanzar en ese sentido, reconociendo su legado y su acción diplomática. Una última cosa que quisiera decir es que es importante también pensar sobre diplomacia pública y diplomacia cultural con una mirada fronteriza. Es decir, hablar de la diplomacia pública de México no solamente involucra hablar de los mexicanos. Habría que pensar, por ejemplo, cómo en esa visión de diplomacia pública más oficial tienen cabida los migrantes centroamericanos que claramente atraviesan por el país con toda una visión o una percepción negativa hacia ellos por parte de la sociedad mexicana. ¿Tendría o no que hacer algo la diplomacia mexicana también para aportar a cambiar las percepciones sobre migrantes en tránsito en el país? Digo, no estoy diciendo que esto es una respuesta necesariamente, sino un elemento para quizá pensar más allá de las estructuras tradicionales. Finalmente, yo creo que sin lugar a dudas no se puede crear en el marco de Mundiacult un proyecto que hable sobre las diásporas sin recuperar directamente sus voces, sus agencias y claramente los ejercicios de preservación de la memoria que ahora yo mencioné son digitales, pero en realidad podemos rastrear en el caso de los mexicanos desde el siglo XIX ejercicios que demuestran el interés desde la primera generación de mexicanos, digamos, en Estados Unidos, por la preservación de sus identidades y también de su memoria. Y me parece que ahí dejaría mi intervención, César. Muchas gracias, querido Eduardo. También muy apropiado lo que nos comentas. Y pasaremos a una segunda parte donde me gustaría escuchar más en forma de diálogo, de intervenciones cortas, algunos posicionamientos más específicos, especialmente interconectados con temas que ustedes mismos han traído al foro, al trabajo directo. Entonces, me gustaría que tuvieran algún tipo de intervención dialogando con lo que se ha dicho aquí y que alguien más pudiera replicar esto. Yo anoté aquí alrededor de 20, 25 temas diversos. Voy a seleccionar 3 pares de cosas que me parecen muy importantes. Iría a una primera que tiene que ver con esta discusión un poco que en un principio, como ejemplo, nos mostraba Carlos Villaseñor, de la diplomacia cultural estilo López Mateos, como muy ceremonial, muy
tlatoánica, donde el centro es el presidente y todo es una serie de decoraciones, a una diplomacia cultural cívica, como la que refiere Edgardo con este grupo que nos refiere, que trabaja en la Ciudad de México para atender visiones migratorias. Entonces tiene uno desde esta visión menos centrada en la visión social, más decorativa, más afín a construir una visión propagandística, cultural del Estado hacia afuera, una serie de imágenes, no todas ellas necesariamente inapropiadas, al contrario, pero que no tienen necesariamente anclaje en lo que ocurre en la sociedad. Y esta otra visión que Edgardo propone, más de abajo hacia arriba, más orgánica, más centrada en lo que los jóvenes y la sociedad tratan de tomar el camino. Ahí yo diría, quizá, para detonar un debate entre nosotros, que dada la conferencia mundial de política cultural que vamos a tener, Mundial Cult, faltaría entender la lógica del Estado, pero desde la perspectiva de la política pública, y quizá la lógica del estado de bienestar. Decía Edgardo ya en el debate, ojalá hubiera más foros de este tipo, que se expandieran agrupaciones cívicas. Yo creo que está bien que participen las agrupaciones cívicas, pero es también importante que el Estado muestre su interés y ponga los recursos y que gestione quizá con la iniciativa privada y con la sociedad el camino para que esto también tenga un andamiaje desde la perspectiva de la política pública. No sé qué opinan, quién quiere tomar la palabra. Adelante, Carlos. Mira, Eduardo mencionó varios puntos importantes y yo nada más quiero hacer una muy breve puntualización. Y a lo mejor voy a sonar crudo, pero creo que lo primero que debemos entender es que las oficinas culturales de las embajadas, de los consulados, no son espacios de difusión cultural, sino es un diálogo desde el poder de dos países a través del lenguaje cultural. ¿Por qué lo menciono? Porque creo que una de las preocupaciones fundamentales que debe tener el Estado como tal es garantizar la salvaguarda de los valores culturales que lo hacen ser lo que es y no otra cosa, lo que diría Guillermo Bonfil, la autonomía de las culturas. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando, por ejemplo, tenemos un crecimiento tan importante de las personas que se identifican como de origen hispánico o latino en Estados Unidos, que es el sector de población en Estados Unidos que más rápido crecimiento ha tenido en los últimos 10 años, que ha pasado del 16.3 al 18.7, si la memoria no me falla. Como Estado, creo que nos debiera preocupar que ese 18% de personas que se identifican como mexicanos, que la gran mayoría, digo, como hispanos o latinos, que la gran mayoría son mexicanos, tengan muy claro qué es lo mexicano y se sigan relacionando desde los valores culturales de identidad de lo mexicano. Porque si no sucede lo que vemos, sí se identifican como de origen hispano, pero realmente ya han perdido el uso de la lengua, ya han perdido mucho de su gastronomía, ya han perdido muchas cosas. Y si lo vemos no en términos de difusión cultural, sino de ejercicio del poder soberano del Estado en su relación con otro Estado soberano, me parece que sería importante asegurarnos que ese 18.7% de las personas que todavía se identifican como mexicano tengan esta conciencia y actúen desde lo propio, y a la vez tengan estos valores culturales de identidad que les permitan generar la cohesión necesaria para un mejor posicionamiento dentro del ámbito político de los otros países, en este caso que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Gracias, Carlos. Muy apropiada esa intervención que abona a otra dimensión. Guadalupe, tienes la palabra. Adelante.
Sí, yo quería hablar también de algo que tenemos que reconocer, y es que las identidades culturales no, en este momento difícilmente se pueden categorizar por país, al revés. Estamos ante un fenómeno de creación de nuevos modos y formas de conocimiento y nueva forma de interacción entre las comunidades en tiempo real. Y aquí me parece que es muy importante el papel de los medios públicos. O sea, la posibilidad de que también los medios públicos fortalezcan el trabajo en red y comunitario, que apoyen la divulgación de lo local y de lo regional. Y como ejemplo lo tenemos en las ciudades fronterizas mexicanas. Hemos visto cómo se han pluriculturado, ha habido un fenómeno pluricultural en Tijuana, cómo lo hay en Puerto Vallarta, cómo lo hay en Monterrey, pero también en ciudades de dentro de la República, precisamente por estos cambios migratorios y globales. Y finalmente me parece que cualquier tipo de comunicación que tenga que ver con la cultura debería de partir de la horizontalidad, o sea, de la apertura y de la pluralidad. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Le damos la palabra a Eduardo Tadeo, que seguramente quiere abonar a este diálogo que estamos teniendo ahora, justo desde una visión estatal o no una visión estatal de la cultura y migración. Adelante, Eduardo. Sí, me parece muy interesante cómo enmarcar la discusión sobre las identidades contemporáneas para definir entonces qué estrategias pueden asociarse de diplomacia pública y cultural. A mí me parece que no es posible hablar de una sola identidad mexicana o una identidad mexicana esencial o pura, ¿no? En esa medida, por ejemplo, un elemento que es tan importante como la historia en relación a la creación de la identidad ha sido ignorado desde México, desde el espacio territorial mexicano, la llamada historia chicana, por ejemplo, que ha sido impulsada por David Massier y muchos otros investigadores e investigadoras, porque no se reconoce que eso sea realmente parte de la historia de México. Y mi pregunta sería si no habría que ampliar inclusive las propias miradas de la historia para contemplar esta otra visión de ser mexicano que no es la que se cuenta desde el centro del país. En ese mismo sentido hay otro ejemplo. ¿Qué pasa con las diásporas que están en México y han vivido por muchos años y ya son quinta, sexta generación y tienen identidades también híbridas, como ya se mencionaba, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la comunidad coreano-mexicana, con la que de alguna forma me he relacionado por mi trabajo académico, y vaya, bueno, ellos tienen una historia desde principios del siglo XX, y hoy en día justamente coreano-mexicanos que dominan el coreano, que dominan el español, algunos el español y no el coreano, en fin, una diversidad de identidades que hacen alusión a lo mexicano y lo coreano al mismo tiempo, y cómo, por ejemplo, tratar ese tipo de comunidades dentro de las diplomacias pública y cultural mexicana. ¿Sería importante considerarlas? ¿Habría que ignorarlas? Por ahí quizá pueda ir otro elemento de discusión, César. Muchas gracias, Eduardo. Déjame darle un giro de tuerca, permítanme darle un giro de tuerca a la discusión e irnos a otros dos temas que están ahí sobre la mesa, que sería, se habló desde el inicio del tema de la gobernanza cultural, que la migración tendría que entrar en un tema de gobernanza y la cultura sería una de las vertientes. También Carlos mencionaba en otra visión la valía, la vigencia del discurso de Huntington en relación a la choque de civilizaciones, al choque de culturas. Pareciera que son dos enfoques que no necesariamente acomodan. Por un lado, esta visión de darle forma a una gobernanza para la paz, para el diálogo, para la interculturalidad, y por otro lado, en el mundo más realista de Huntington, una visión de choque, una visión de conflicto, una visión de incompatibilidad cultural. ¿Por dónde tomar esto, querido Edgardo? Bueno, es una pregunta realmente desafiante. En verdad no tendría una respuesta definitiva, pero sí creo que en el cruce entre la acción del Estado
la acción de la sociedad civil y las instituciones culturales, en algún momento se está construyendo un nuevo discurso para tratar el tema de las migraciones. Y yo quiero insistir en esto. Perdón, pero que sea insistente y enfático, pero me preocupa. Si se dan cuenta, en Mondiacult 2022 se va a hablar con mucho detalle de cómo las políticas culturales pueden también hacer algo en favor del cambio climático. Es decir, cambio climático o la revolución digital, la ciudadanía digital a la que se aspira y que se va a decir, son temas sin duda fundamentales. Pero yo insisto que el tema migratorio es uno de los grandes temas del siglo XXI, de los grandes desafíos. Tiene el tamaño, el peso del cambio climático. Y no veo que esté reflejado de esa manera, que esté estudiado de esa manera ni en las políticas culturales ni en las diplomacias. Nada más. Muchas gracias, estimado Edgardo. Vamos a entrar a una última ronda donde les vamos a pedir un posicionamiento final en relación a lo que hemos discutido. Quedan varios temas, sin lugar a dudas, sobre la mesa. No nos va a dar tiempo de abordarlos todos, pero ¿cuál sería una breve conclusión que podríamos tomar? Quizá vamos a empezar ahora por ti, estimado Eduardo. ¿Cuál sería una conclusión inicial? Edgardo casi llegó a una de ellas, ahorita le pediremos una más, pero ¿desde dónde veríamos como una breve conclusión la variedad de temas que tenemos aquí enfrente? Sí, a mí me parece fundamental que se establezca en el diálogo de Mondiacult una referencia a las distintas formas de cooperación que requiere el fenómeno migratorio, no solamente en el ámbito cultural, sino de manera transversal, justo en otros temas que son importantes para los propios migrantes, que es el ámbito económico, por supuesto, que es el ámbito de los derechos humanos, donde hay todavía con esta migración no documentada retos importantes justamente para poder preservar los derechos de los migrantes en muchos terrenos. Y me parece que desde esa visión transversal reconocer que las migraciones no son necesariamente, no son necesariamente iguales, en el sentido de que hay poblaciones que son mejor o peor tratadas, dependiendo también de los lugares donde proceden. Requerirá entonces pensar en estrategias que puedan ser también específicas, me parece, para ciertas poblaciones con estas desventajas, ¿no? No es lo mismo hablar justamente de migraciones de países del este asiático hoy en día en el mundo, hablar de migraciones de países de América Central o del Caribe, ¿no? Y ahí creo que dejaría mi comentario. Estimada Guadalupe, ¿qué nos podrías decir como cierre de esta mesa? No, yo creo que hay dos temas que están al centro y me gustaría añadirlos o digamos, focalizar en esos en la conclusión, y es el tema de la no exclusión. Creo que cuando hablamos de migración, diplomacia y políticas culturales, al final hay un eje central para la gobernanza, que es que no se puede tener una buena gobernanza cultural ni de ningún tipo si hay exclusión. Si hay exclusión del vecino, si hay exclusión de alguien en la comunidad, y esto se eleva a todos los planos. Y el otro tema es la importancia de que los aportes de Mondiacult recojan estrategias o se logran estrategias que tengan que ver con la revisión del fondo del problema, que es la visión del adversario, especialmente el adversario cultural, porque esto tiene que ver con guerras, tiene que ver con conflictos y tiene que ver con la posibilidad o no de reconstruir tejidos sociales que han pasado por momentos difíciles. Esos dos temas, no exclusión y la revisión de la construcción del adversario, me parecen clave. Muchas gracias, Guadalupe. Estimado Carlos, ¿cómo cerrarías una visión? Hay muchos temas, ¿con qué te quedas de esta discusión? Mira, atendiendo un poco la pregunta que lanzaste al aire, yo creo que estamos hablando de dos planos. Uno, el plano donde
la cultura como cuarto pilar del desarrollo. Y quiero ser más preciso porque he sido crítico de esto. Yo creo que no se trata de la cultura, sino del derecho humano a ejercer la participación en la vida cultural. Creo que este es el común denominador que cruza, que puede ser un factor, insisto, común denominador entre los países. Cómo generar condiciones para que toda esta contenidos simbólicos de la diversidad creativa que están circulando sean factor para que las personas catalicen la sostenibilidad de los tres del desarrollo. Cómo a través de nuestras narrativas, de nuevas narrativas, de narrativas más diversas, de narrativas más creativas, logramos generar condiciones para un desarrollo más equilibrado, más interrelacionado de los factores económicos, sociales y ambientales del desarrollo, de manera tal que a través de las narrativas les demos sostenibilidad. Lo segundo, no podemos dejar de ver como un hecho que a nivel geopolítico, mucho de la lucha que se está dando es para ver cuál es el modelo de desarrollo, cuál es la perspectiva cultural que va a ser dominante en el mundo. Estamos en un cambio de paradigma y yo me atrevo a decirlo, estamos viendo y no sé cuánto duren cambios de los balances geopolíticos muy importantes. El gran reto de Mundiacult es transformar esta visión de confrontación desde lo cultural a darnos cuenta como mundo interconectado, como mundo interdependiente, que lo que nos conviene más como sociedad es no sentar las relaciones de poder sobre el conflicto, sino nuevamente cómo hacer de la diversidad cultural de una especie humana ya interconectada que cada día está viendo borrar las fronteras de los estados-nación cada vez más y se están volviendo mucho más horizontales, cómo el poder aproveche esta oportunidad para hacer del diálogo intercultural, de los contenidos simbólicos de la humanidad, un factor de desarrollo. Creo que ese es el gran reto de Mundiacult, convencer a los jefes de Estado, a los jefes de gobierno, que la cultura puede ser este factor que lleve las relaciones de poder de los estados de la confrontación a la cooperación para la sostenibilidad del desarrollo. Eso sería lo que añadiría, mi estimado César, agradeciendo mucho la oportunidad de estar acá. Un placer, estimado Carlos, pues me quedo con muchas cosas para dialogar. Espero que podamos regresar en otro momento. Edgardo, adelante, te toca cerrar. Como bien dijiste, yo ya adelanté y enfaticé lo que quería decir aquí, pero entonces doy ahora un paso atrás y pongo un ejemplo, nada más para cerrar, un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas en relación a la diplomacia pública, a la cultural y al vínculo con las comunidades, a través de, en este caso, de un proyecto en la radio pública. Como Guadalupe mencionaba justamente la importancia de los medios públicos en esto. Pongo un ejemplo. El año pasado, todavía en la pandemia, el Instituto Cultural de México en Washington desarrolló un proyecto dirigido por mí, que se trató de una convocatoria de crear podcast de 3 minutos para mexicanos en Estados Unidos, en el que contaran su experiencia, tanto en la pandemia como su experiencia de vivir la pandemia como migrantes en los Estados Unidos. Y lo hicimos, convocaba, digamos, la Embajada de México en Estados Unidos y el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, nuestra principal radio pública. Tuvo mucho éxito, se recibieron centenares de grabaciones de 3 minutos, se eligieron creo que me parece, a 10 ganadores, y esos podcasts los estuvo transmitiendo durante muchos meses el IMER en todas sus estaciones, pero también muchas estaciones hispanas de la red de radio hispana en Estados Unidos lo transmitieron. Me parece un ejemplo de cómo podemos construir de manera, digamos, creativa y con la colaboración pública y privada
porque también para los premios el instituto consiguió dinero de una fundación en Estados Unidos y de ahí se les pagó el premio. Entonces estamos aquí viendo el cruce de medios públicos, el gobierno mexicano a través de sus embajadas, una fundación en Estados Unidos. Creo que por ahí podemos encontrar en el futuro respuestas para hacer cosas del estilo. Muchísimas gracias, Edgardo. Yo quiero nada más dejar un último comentario como testimonio también de una visión. A mí me parece que el tema de la migración y la cultura es, a final del día, un tema celebratorio en su conjunto. Cuando uno escucha a lo mejor el tema de la migración y lo social, hay una cantidad de historias que tratan más bien elementos de enorme dificultad, de enorme drama. Si lo ve uno desde la perspectiva de la migración y la política, pues tiene que ver con elementos de frontera, de situaciones legales de un estado con otro, pero el tema o el tema económico por las necesidades que tiene eh, personas, comunidades de irse a otro lugar. Pero cuando habla uno del tema cultural, generalmente hay una enorme posibilidad de crear narrativas que sean fundamentalmente celebratorias, porque ya este sentido de diversidad, de multiplicidad de valores, de símbolos, de lo que también se ha explorado mucho por los culturólogos, migrantólogos, es el tema del capital migratorio, cultural que llevan las personas que van a otras partes, pues se vuelve una narrativa fundamental celebratoria. Y de ahí hasta hablar de la gente que triunfa, que pone elementos simbólicos a nivel global, todo esto, y me parece que habría que abonar a esta narrativa para que la migración no sea solamente el tipo de dinámicas en las cuales hablamos de situaciones que son extremas y dramáticas, sino la otra lógica, la construcción de los ejemplos de historias de éxito, historias de llegar a un puerto donde se construyó otra visión y me parece que desde ahí la cultura y la migración pueden abonar una narrativa distinta. Espero que Mondiacult recupere esta idea, justamente es uno de los temas que se han tratado aquí y en efecto es uno de los grandes temas del siglo XXI. Agradezco mucho a Eduardo Tadeo, a Carlos Villaseñor, a Carla Valenzuela, que estuvo con nosotros al inicio de la charla, Guadalupe González, por supuesto, Gaspar Orozco y Edgardo Bermejo. Muchas gracias a todas, a todos. Es una producción del SECUT, Secretaría de Cultura. Muy buena tarde a todas. Gracias. Gobierno de México.